Entonces hay mucha expectativa con este pequeño abrebocas, yo lo llamo así, del libro de Job. ¿Por qué saqué esto? Porque algunas me preguntan, pero bueno, Susana, siempre había sido esquiva para hablar de Job, porque decías, lo vamos a tocar en el club del libro, verso por verso, ¿y por qué ahora lo sacaste? Pues resulta que he tenido dos situaciones donde hay personas que están pasando por alguna situación y que para mí es muy importante que realmente despejen ciertas dudas para que entonces se puedan atrapar la bendición de Dios, porque mientras uno esté engañado de las escrituras, uno no puede atrapar, como se dice así, o tomar por fe lo que la gracia en esa cruz ha provisto para nosotros. Entonces, dependiendo de eso, o por eso fue que decidí entrarme en este momento al libro de Job y sacar esto especial el día de hoy. Como les decía yo ayer, yo a veces no logro comprender por qué los cristianos o por qué nosotros los cristianos tenemos una fascinación con el libro de Job. Hay gente, e inclusive ni siquiera solamente los cristianos, hay gente que no sabe de Dios, pero sí se sabe lo que dicen las escrituras con Job. O sea, eso sí se lo sabe de memoria, pero obviamente no conocen la palabra, pero eso sí, el libro de Job se lo recitan a uno, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, pero bueno, esta gente ni siquiera cristiana es, pero sí sabe obviamente a lo que se refiere el libro de Job. El libro de Job, mis queridos amigos, es uno de los libros más mal entendidos y de los más mal enseñados. Empiezo por ahí. El libro de Job es uno de los libros más mal entendidos y más mal enseñados, porque desconociendo ciertas verdades, que la Biblia es una progresión, ¿verdad? Lo que hacen es que toman verdades particulares como verdades globales y hacen una doctrina cuando no lo es. Entonces, nada, yo confío en Dios que como a mí me pasó, hoy ustedes puedan derribar esos argumentos, esas mentiras que se le meten a uno en la mente, ya sea por desconocimiento de la palabra o por estar sentado bajo ministerios que no dividen correctamente la escritura y no entienden la progresión de la Biblia, como les decía anteriormente. Entonces, esto hace que la gente se confunda tanto, 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 que va creando fortalezas mentales y como dice el proverbista, ¿cierto? Como el hombre piensa, así es su corazón o así cree. Juan 8 dice una cosa bien importante que hoy les quiero recordar, Juan 8 del 30 al 31. Este es Jesucristo hablando. Y Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, la Biblia es muy exacta cuando dice que Jesús le dice a quienes habían creído en él, o sea que habían aceptado ese mensaje de que él era el Cordero de Dios, y Jesús le estaba diciendo a esa gente judía, conocedoras de la ley perfectamente, o que les dijo algo bien importante, les dijo, mire, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús aquí está dando una clave. Si ustedes que han creído en mí en este momento, que han aceptado mi regalo de salvación, permanecieres en mi palabra, serán ustedes realmente mis discípulos. Y luego viene esa frase que nos conocemos todos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo me está diciendo, si nosotros permaneciéramos en dónde, en su palabra, conociendo su palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, es mi palabra la que los va a hacer a ustedes conocer la verdad para que entonces esa verdad los haga libres. ¿Libres de qué? Libres de esas fortalezas mentales que a veces nos metemos por creer doctrinas que no son ciertas. ¿Están conmigo? Ustedes van a permanecer. Y ojo que no dicen, pasen por la palabra de vez en cuando. O sea, de vez en cuando ojéenla. No, él dice, permanezcan en mi palabra. Permanezcan en mi palabra, que es lo que la mayoría de la gente no hace. A nosotros nos encanta sentarnos en una silla, oír una predicación que nos anime, pero a muy pocos les encanta esto que estamos haciendo aquí. Mire, fueron 25 personas que se inscribieron, que yo les pedí el favor que lo hicieran para yo poder saber por dónde dirigía la enseñanza. Eso era básicamente, aparecen 17. No todo el mundo tiene la disposición de realmente permanecer, de aprender,
de la palabra de Dios. Una doctrina errada se ve claramente cuando un cristiano se compara con Job. Hace de Job un referente, hace de Job un ejemplo. Doctrina falsa, doctrina errada. Job no es nuestro referente. Job no es nuestro ejemplo. Y yo les pregunto, ¿qué es ser cristiano? Empiezo por ahí inicialmente. Es una persona que cree en la obra redentora de Cristo, ¿cierto? Y entonces me dice la palabra que una vez que yo creo en la obra redentora de Cristo, ¿qué me sucede? Yo soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso me lo dice Colosenses, ¿cierto? Ahora usted tiene un nuevo reino. Ahora usted tiene una nueva nacionalidad. Ahora usted tiene un nuevo gentilicio, por así decirlo. Gentilicio es de donde yo procedo, mi origen racial. O sea, si usted procedía de Colombia, usted es llamado colombiano. Cuando uno procede de Venezuela o nació en Venezuela, uno es venezolano. O de Chile, uno es chileno. O de Ecuador, ecuatoriano. De Italia, pues italiano. Procede de Cristo, es cristiano. ¿Sí me está entendiendo? O sea, su gentilicio ahora es Cristo. Usted tiene nueva identidad. Usted es un cristiano. Ahora usted, su naturaleza de su identidad es Cristo. Por eso usted se llama cristiano. Usted adquirió un nuevo gentilicio cuando recibió a Jesucristo. Usted adquirió una nueva identidad. Usted adquirió una nueva posición. Usted es de otro reino. Usted es cristiano, no joviano. ¿Sí me entiende? Cristiano. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque nuestra naturaleza o todo lo que ahora somos se refleja en Cristo. Somos cristianos, Cristo, de Cristo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están comprendiendo la idea? O sea que usted no es joviano, usted es cristiano. O sea que usted, su espejo no es Job, su espejo debe ser Jesucristo, porque usted es un cristiano. Esa es su nueva naturaleza, es su nueva identidad, cristiano. Entonces usted fue cambiado de reino, usted ahora debe mirar a Jesús, no a Job. ¿Sí me entendieron el tema del gentilicio? Soy cristiano, yo me identifico con Cristo, por eso me llamo cristiano. Y personas que se identifican con Cristo siendo espejo, mirándome en el espejo de Job, como que no cuadra, ¿cierto? Porque yo no soy de Job, yo soy de Cristo. Nos han dicho también que nosotros de una u otra forma tenemos que mirar a Job como referente porque de él aprendemos ciertas cosas como la paciencia. Nos dice, mire, Job fue un hombre muy paciente. Dios le mandó a Job todo lo que le mandó para que aprendiera paciencia, para que él descubriera algo bueno de la situación que le estaba pasando. Y yo les digo, sí, descubriremos muchas cosas buenas, pero no por Job, sino por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Ese debe ser mi referente. Job no es algo que me atañe a mí. Job es un ejemplo más en la Biblia. Vamos a iniciar el tema de Job. Todo esto fue un resumen para entrar. Desde la creación del hombre han pasado una cantidad de cosas. Y una de las cosas que la gente no tiene tan presente es que Satanás es el Dios de este mundo. Eso me lo informa Corintios 4:4, ¿verdad? La gente se le olvida. Vámonos a 2 de Corintios 4:4. ¿Quién me la lee? Aquí la tengo, Suanita. Listo. Entonces dice, estoy leyendo Reina Valera 1960. Perfecto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahí está. La Biblia me está informando que Satanás es el Dios de este siglo. De hecho, en otras versiones dice que es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, o sea, tiene muchos nombres, el engañador, el acusador, la serpiente antigua, exactamente, tiene muchos nombres Satanás, ¿verdad? Pero aquí la Biblia me está informando que él es el Dios o él es el Dios de este mundo. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó que Satanás es ahora el Dios de este mundo? Pues bueno, vamos a tener que ir al libro de los principios y es justamente a Génesis. Vámonos todos a Génesis
1, 27 al 28, pero yo quiero por favor que me la busquen en Dios habla hoy, que me muestra más claramente a dónde yo quiero ir. Me buscan por favor Génesis 1 del 27 al 28, pero en la versión Dios habla hoy. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que en él se arrastran. Quise que miráramos la Dios habla hoy porque habla claramente de la palabra que significa soyúzgala, que es gobernar. O sea, Dios le dio el gobierno del mundo a Adán y Eva. Le dijo, mire, yo creé todo, mío es todo esto. De hecho, así lo dice el Salmo 115, 16, que el cielo le pertenece al Señor, todo le pertenece a Dios, pero Él le ha dado el gobierno de la tierra a los hombres, decía el rey David. No se les olvide, Salmo 115, 16. Y entonces aquí estamos viendo que en Génesis Dios le dijo, sí, yo los creé a ustedes a imagen y semejanza, ni siquiera los ángeles tienen la semejanza de Dios, solo ustedes, hombres, tienen mi semejanza. Y entonces los bendijo y les dijo, mire, ustedes van a tener muchísimos hijos, pueblen esta tierra, llénenla toda y gobiernenla. Desde ahí empezó el problema. De hecho, la NTV dice, gobiernen sobre ella. La palabra de Dios para todos dice, ejerzan control sobre el mundo, sean sus jefes. Dice las otras versiones. Dios le entregó el dominio, el gobierno del mundo a Adán. ¿Y qué hizo él? Ceder su autoridad. Cedió el reinado. Lo que Dios le había dado, o sea, ese gobierno del mundo desde la creación, se lo cedió él a Satanás. Cuando veamos quién es Satanás, van a entender muchísimas cosas más. Pero por ahora ustedes deben entender que en el libro de los inicios, cuando empezó toda esta tragedia, Dios es el dueño de todo. Yo no quiero que me confundan eso. Dios es el dueño de la creación. Él hizo todo, los cielos, la tierra. Por encima de Dios no hay nadie más. Él es el Dios con D mayúscula. Eso está claro. Pero cuando Él hizo los cielos y la tierra y todo, creó al hombre y le dije, mira, ahora yo te entrego la tierra a ti. Vas a gobernar esa tierra. ¿Y qué hizo Dios? Se apartó de la ecuación y ahora el hombre era responsable de la tierra. ¿Me hago entender? Era responsable de la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Pues le cedió nada menos y nada más que ese gobierno a Satanás. Se lo cedió completamente. Acuérdense que hay un verso en la Biblia que me dice que nosotros nos hacemos esclavos del Dios al que servimos. ¿Ok? Entonces aquí se están dando cuenta que Adán y Eva, al ser engañados por la serpiente, por Satanás mismo, ¿qué hizo entonces? Se dio nada menos y nada más que el gobierno del mundo a Satanás. Por eso es que Jesucristo le llama, o la Biblia le dice que Él es el Dios de este mundo. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra como hombre, la Biblia me dice que Satanás lo llevó y fue tentado y que Satanás le dijo, mira todos estos reinos, todas sus riquezas, si postrado me adorares te los entrego porque a mí me han sido dados. ¿Quién se los dio? Aquí ya estamos entendiendo quién se los dio. Adán le cedió la autoridad, nada menos y nada más que a la serpiente, ¿ok? Entonces, ¿qué le cedió? Pues nada menos que el gobierno del mundo, nada menos cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí estaba obviamente la Trinidad, los ángeles, todo el tema. Satanás ahora, el puesto que era de Adán, estar sentado en la mesa directiva de Dios también atendiendo los negocios del reino, se lo entregó a Satanás. Y fue entonces, mis amigos, que ahí en la caída del hombre, en Génesis 3, Adán hizo a Satanás el Dios de este mundo. Ahora él tenía legalmente podía sentarse en las reuniones con Dios. Legalmente podía tener el cargo de Adán porque Adán se lo dio. ¿Qué pasa entonces? Que ahora para Dios ayudar legalmente al hombre, ¿qué pasó? Jesucristo mismo tuvo que hacerse hombre él mismo para como hombre vencer
él mismo a Satanás y expulsarlo del cielo. ¿Están conmigo? Perfecto. Muy bien, les veo la cara de emoción. Muy bien. Me encanta cuando los veo emocionados, me alegra mucho. Entonces, eso sucedió en el principio. ¿Dónde lo venció Jesucristo? Pues nada menos que en la cruz. Cuando Cristo muere, me dice la palabra que él bajó hasta el mismo infierno y tomó las llaves. ¿Se acuerdan que hay una escritura? No quiero ir ahí porque no me voy a concentrar en eso. Yo estoy hablando con gente que ya ha leído un poco la Biblia. Jesucristo mismo, cuando muere en esa cruz, el acta de decreto fue clavada porque ya Satanás no tiene en contra, no puede estar en contra de nosotros porque la sangre de Cristo pagó ese pecado. Él baja a las profundidades del abismo, me dice la misma escritura, toma las llaves y le da la estocada final a Satanás. Allí, Satanás, ahí sí, fue expulsado de las reuniones del puesto de Dios solamente en el sacrificio de Cristo. Todo el otro tiempo, desde que Adán cayó hasta que Cristo murió, Satanás nos podía acusar. Satanás podía presentarse ante Dios a decir, mira lo que está haciendo Eleonora, ¿te das cuenta? Pilas, mira que tú eres un juez justo y si tú no castigas a Eleonora, entonces serás un juez injusto y yo me sentaré en tu trono. Miren el trabajito que tenía Satanás allí. En la cruz, ahora, ¿qué pasó? La sangre preciosa de Cristo cambió toda esa historia. Cristo ganó hace 2000 años sacar a Satanás de la presencia de Dios, porque Satanás, óiganlo bien, entiéndanme esto, Satanás no puede, escúchenlo bien, Satanás no puede estar en la presencia de la sangre santa de Cristo. Y por fin la sangre santa de Cristo había quitado el pecado en medio de Dios y los hombres, por lo tanto ya no puede haber acusación delante de Dios de parte de Satanás. ¿Y todo por qué? Porque la sangre de Cristo santa quitó. Él se podía presentar delante de Dios hasta ese momento, pero una vez que Jesucristo fue a la cruz, ¡pum! No más, y ahora lo van a entender mejor. Porque Satanás no puede enfrentar la sangre santa de Cristo. Por eso es que a nosotros los cristianos se nos ha dado autoridad en el nombre de ¿quién? Cristo, que fue el que murió, que fue el que fue a esa cruz, que fue el que derramó la sangre. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. La autoridad de un cristiano está en haber entendido que la sangre de Cristo es la que tiene poder. Ahora Cristo nos usa nuestros labios como ¿qué? Como megáfonos, nuestras manos, ¿para qué? Para hacer su obra aquí en la tierra. Pero allí fue que sucedió y mucha gente no sabe eso. Segundo, que quiero que ustedes entiendan, después vamos a ampliar un poquito más este concepto, que yo quiero que ustedes entiendan, es que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Y por qué dices eso, Suana? Pues sencillamente porque usted cuando lee el libro de Job, ahí no habla de ningún pacto, ahí no habla de la ley de Moisés ni nada de eso. Por lo tanto, es un hombre que vivió después de Noé y antes de Abraham. O sea, el libro de Job se sitúa desde Génesis 11, o sea, está metido allí. Génesis 11 aparece Job. Es el libro más antiguo. Job no menciona pacto, que Job no menciona ley, que Job no menciona a Abraham, que Job no menciona a nadie. Solamente tiene una visión de Dios y Satanás y unos amigos que están con él que le traen, que no son tan buenos amigos como Mefibosef, como veíamos ayer, ¿cierto? Ahí todavía Satanás podía presentarse delante de Dios en su rol de acusador, porque Jesús no había derramado la sangre por la humanidad ni la había ido a presentar ante Dios. O sea, cuando Job vivía, les repito para los que me están mirando con cara de signo de interrogación, cuando Job vivió, en ese instante todavía Cristo no había derramado su sangre. Por tal motivo, Satanás podía presentarse ante el trono de Dios a acusar a los hermanos. Jesús todavía no había ido a la cruz. Ahora, ¿qué sucede? Job 1:1 me dice una cosa bien bonita. Vámonos entonces ahora sí a trabajar un poco
empecemos, lo que la gente más o menos sabe. No voy a tocar verso por verso, sino que me voy a ir así. Job 1:1 me dice que Job era un hombre perfecto, me dice que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre justo. ¿Qué es ser un hombre justo? Ser un hombre justo, acuérdense que tenemos ya que dominar lo que es la justificación, la redención, todos esos lenguajes que utiliza la Biblia. Un hombre justo, o sea, que una persona que estaba justificada por la fe. ¿Y cómo era justo? En ese tiempo de Job había sacrificios de animales. En nuestro tiempo está la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido justificados delante de Dios. Ya no hay condena, ya no hay separación entre Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento, a través de la sangre de los holocaustos que ellos ofrecían, había un cubrimiento de pecado, pero no había quitado pecado al 100%. Somos nosotros los únicos que gozamos de la dicha de que ya no se nos tiene en cuenta nada. Pero Job era justificado por los holocaustos y la Biblia me dice que él hacía muchos, ¿verdad? Por eso es que me dice Job en el versículo 5 de que él se levantaba todas las mañanas y ofrecía holocaustos por si de pronto sus hijos habían pecado. O sea, holocaustos es lo mismo, sacrificio de animales. Usted y yo veremos a Job en el cielo cuando nos vamos en el arrebatamiento, en la resurrección de los muertos. Usted lo va a conocer, usted lo va a ver, porque Job, al igual que usted, ha sido justificado, él por el pacto de animales, nosotros por el pacto de la sangre de Cristo. ¿Estamos? También me dice por acá en el versículo 6, que es por donde la mayoría de la gente se mete y se confunde. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y uno le hacía la carrera y dice, ve, ¿cómo así Satanás era hijo de Dios? Y no. Acuérdense aquí, ya entienden por qué Satanás podía presentarse delante de Dios. Jesús todavía no había ido a la cruz, ¿ok? Por eso en ese versículo 6 todavía Satanás estaba presentando y dice, y se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ya ahorita les explico esto. Hay un rol que tenía Satanás en ese momento y era un rol de acusador. Vuelvo y les repito, él acusaba a nosotros, nos acusaba permanentemente a la humanidad. Pero cuando Jesús se presentó delante de Dios, sucedió algo bien impresionante, algo bien apoteósico, algo maravilloso, algo que, mejor dicho, que si ustedes me lo entienden, van a ser como la foto que les puso de Job, las cadenas que tenían van a ser liberadas, ustedes van a ser aves que van a volar a la gracia de Dios. Apocalipsis, vámonos todos para Apocalipsis 12. Ahí me dice qué fue lo que sucedió cuando Cristo fue a la cruz. ¿Qué pasó allí? Y voy a empezar a leer del 9 en adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios Padre de día y de noche. Y dice, y ellos le han vencido por medio de ¿quién? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando Cristo se presentó delante del Padre, dice la palabra que fue lanzado fuera Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el mentiroso, el engañador del mundo y todos sus ángeles. ¿Y qué hacía entonces este sujeto ahí metido? Miren la labor que él tenía, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren el trabajito que tenía Satanás. Este versículo también mata lo que mucha gente dice de que, ay, Dios no hace sino vigilar a ver en qué fallo, papum, tuki tuki lulú. No, aquí estamos viendo que había uno que es el acusador, el que siempre está pendiente para ver cuándo nosotros fallamos, ¿verdad? Para caernos encima. Pero la Biblia también dice que Satanás es el que nos acusa, no Dios, pero también nos dice que ya fue echado fuera,
que ya no nos puede acusar de día y de noche. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, los nacidos de nuevo, nos dice, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Recordándonos esto, acuérdense, por la sangre del Cordero de Dios, es Satanás que se podía presentar en el trono, acusarlo de día y de noche, ya fue echado fuera, absolutamente fuera. Ahora, ¿qué hace Satanás? Trabaja en su mente. Ya él no puede ir delante de Dios, pero sí trabaja en su mente, haciéndole sentir culpable, miserable, haciéndole sencillamente eso, entenebreciéndole el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es Cristo Jesús. La luz de nuestro evangelio no es Job, es Cristo Jesús, lo dicen completamente las escrituras. ¿Y por qué estaba allá? Pues vuelvo y se lo repito. Porque esa posición no se la dio Dios, no, les recuerdo, esa posición se la había dado Dios a Adán. Y antes de la cruz, vuelvo y les repito, necesito que lo tengan bien marcado, él se podía presentar. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de los cuales estaba Satanás. Y uno dice ahí, esa es otra fortaleza mental que tenemos, Satanás es hijo de Dios. No, ¿quién es Satanás? Eso en el estudio de Satanás que estaré colocando próximamente les diré. ¿Qué está diciendo la Biblia? Es como si yo dijera, miren, ayer en el Club del Libro, en la enseñanza del Club del Libro, estuvieron todos los de Suiza Norte y dentro de ellos estuvo la pastora Kelly. ¿Será que la pastora Kelly hace parte de Senti Suiza Norte? Les estoy hablando muy rápido, muchachos. Me voy más despacio, díganmelo. Sí, sí me están, o sea, volvamos a revisar este versículo, por favor. Quiero aportar que aquí en NBI dice, no dice los hijos de Dios, dice los ángeles habían de hacer acto de presencia delante de Dios. Sí, pero cualquiera lo lee y dice son criaturas también creadas por Dios, el de Satanás también está metido ahí en la colada y no, ¿me entiende? Aquí lo que está diciendo es otra cosa. Esa es una fortaleza mental que también se derriba hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos pensar que Satanás es hijo de Dios. No, Satanás fue ni siquiera Satanás. Dios creó a Lucero, pero lo van a entender después. Satanás sencillamente se corrompió, pervirtió, dice Isaías, y obviamente se convirtió en ese ser asqueroso que es Satanás. Pero entonces, cuando nosotros leemos un día, vinieron los hijos de Dios, ¿me entiendes? Un día vinieron a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios o los ángeles o como digan sus versiones, entre los cuales también estaba Satanás. Y la gente automáticamente cree que Dios estaba diciendo que ahí también entre sus hijos estaba Satanás y no. Vuelvo y les repito, es como si yo dijera, ayer estuvimos en el Club del Libro todos los de Senti Suiza Norte y también estaba la pastora Kelly o el pastor Diego. No, ni la pastora Kelly, ni el pastor Diego, ni Fernanda o alguno de ustedes hace parte de Senti Suiza Norte, sino que ahí estaban. Sí me hago entender. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Mire, estaban los hijos y también llegó el sujeto este. ¿Y por qué llegó? Porque, hombre, ahí tenía que estar el Adán. Adán fue creado para administrar los asuntos del reino de Dios en esta tierra. Y como se lo entregó a Satanás, entonces listo, Dios como es un Dios justo, tenía que, bueno, ya usted lo ganó, mi hijo, entonces preséntese aquí y tenía un trabajito tenaz que era acusarnos de día y de noche. Entonces Satanás sabe, muchachos, aquí quiero que me presten muchísima atención. Satanás sabe que Dios es un juez y Dios tiene que hacer lo justo. Por lo tanto, yo, que soy un acusador, o sea, Satanás, no yo, Suana, sino Satanás, estoy pensando, poniéndome en sus zapatos, o sea que yo, Satanás, que soy un acusador, como se dice, no sé si alguno de ustedes aquí estudia derecho, pero en los juzgados y en todo eso, un acusador es un fiscal. Yo voy, investigo, acuso de día y de noche ante el juez, que ¿quién es? Dios. Tú que eres juez, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que castigarlo, porque si no serías un juez, no serías un juez justo, sino un juez injusto. En la tierra es lo mismo. ¿Qué hace un fiscal? Ayer que estaba revisando las personas, dije, Dios mío, ayúdame a explicarles esto para que lo entiendan. Y me fui a buscar al significado a Google. Yo muy poco googleo, pero cuando sí voy a buscar significados de palabras, sí lo hago, ¿cierto? Entonces, listo, me puse a averiguar qué significa la palabra fiscal y dice que es una persona que hace investigación de unos delitos, que luego promoverá
una acción penal en contra de los autores o los que participaron en el suceso que él está investigando. Y que luego, después de eso, debe haber un juicio público donde un juez garantiza que se cumpla la sentencia o que se cumpla un veredicto, gracias exactamente, y que haya un veredicto de ese procedimiento penal. Y ustedes ahora ya van entendiendo los términos legales que utiliza la Biblia. Dios es un juez, Satanás un acusador, Jesucristo un abogado. También habla la Biblia de testigos, que son los ángeles. ¿Y sabes quiénes somos los acusados por Satanás? Ya van entendiendo. Ya ustedes van entendiendo esta terminología que utiliza la Biblia, porque a veces leemos y no la entendemos, como que juez, como así que Dios es juez justo, como así que Jesús es mi abogado, que abogado tengo en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Pues hoy lo están entendiendo. Satanás se podía sentar en el trono y entonces nos acusaba a nosotros. No en vano tampoco es que esto es un tribunal. Esto es un tribunal, que en griego la palabra tribunal, se los he dicho varias veces, es bema. Por eso el tribunal de Cristo también se le llama bema de Cristo. Vamos a estar en un tribunal. Ahora entienden por qué. Si van entendiendo ya cómo así que tribunal, de cómo, que por qué. ¿Me entiende? Yo veo algunas rascándose la cabeza. ¿Sí me están entendiendo? O sea, ¿sí me están empatando la historia? Perfecto. Muy bien. Una corte, mire señores, hay una corte en el universo donde nosotros formamos parte de ella y no tenemos ni idea. El ser humano no se está dando cuenta de estas dinámicas que están sucediendo en el universo y no entienden estas verdades. Y hay que despertar, iglesia, hay que despertar. Cualquier predicador, y esto es un paréntesis que los hago, cualquier predicador, cualquier cristiano que no pueda, que quiera tomarla suavemente en un tiempo como este, necesita avivarse. Cuando nosotros estamos viendo el mundo como está, el estado de la tierra como está, e incluso el estado de la iglesia internamente, bueno, es un gran momento de levantarse de ese adormecimiento y levantar la iglesia de Cristo en estos tiempos. No es tiempo de estar comiendo lechita, es tiempo de estar tragando alimento sólido para poder entender los tiempos de la historia. Y estos son tiempos muy delicados donde la iglesia no está entendiendo verdades y la iglesia sencillamente está allí adormecida. Cierro paréntesis. Job entonces vivió antes que todo esto sucediera, vivía en una época de la historia en la que no tenía los beneficios de Jesucristo, no tenía lo que Jesucristo ganó como nosotros, beneficios que hoy usted y yo sí tenemos. Otro punto, el sufrimiento de Job duró muchos años, no, falso, duró unos pocos meses, ¿sabían eso? Imagínense, unos pocos meses duró el sufrimiento de Job. Y por unos pocos meses usted está haciendo una doctrina de que yo, ay, que mire lo que dice por Job, yo merezco esto. No, vuelvo y repito, usted no es joviano, usted es cristiano. Usted se identifica con Cristo. Todo lo que a Job le pasó fueron por un corto tiempo, 9 meses. Y eso me lo dice también la palabra. Vamos a buscarlo por encimita para que ustedes lo miren. En un día acontecían muchas cosas. En un solo día le acontecían a él. Sí, en 24 horas le pasó toda la tragedia. Miren, váyanse a Job 7, el 3. La Reina Valera dice así: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. O sea, las penurias de Job no fueron años ni una vida entera. La palabra me dice que fueron meses. ¿Para qué me sirve el libro de Job? Porque ahora, ¿cómo así que Satanás no era? Ok, ya entendí, Satanás se podía presentar. Ajá, wow, tremenda revelación la que tengo hoy con Satanás. Y entonces, ¿para qué leo el libro de Job? Sí, lo tiene que leer. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Job está lleno de unas riquezas impresionantes. En lo personal, les voy a decir yo, Suana María Benz, en lo personal, cuando yo leí el libro de Job o cuando yo sigo investigando en el libro de Job, es para comprobarle a los incrédulos Génesis 1:1, que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra.
Para eso yo utilizo el libro de Job, para que la gente realmente entienda que Dios es creador. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque el libro de Job, sus páginas están llenas de referencias sobre los ciclos de la naturaleza, sobre los fenómenos climáticos. Mejor dicho, está llena de unas riquezas impresionantes. Muchos miles de millones de años antes de que descubrieran la ida al espacio, ya el libro de Job dijo cómo era la Tierra. Y vamos a mirar algunas de esas verdades. ¿Les parece? Perfecto. Vamos, por ejemplo, a mirar en Job 26:7. ¿Cómo es posible que el libro de Job me diga que la tierra cuelga en medio de la nada? ¿Acaso en la época de Job había cohetes para tomarle foto a la tierra y ver una esfera colgando en medio de la nada? ¿Cómo lo saben si no había la tecnología que ahora tenemos? Job 26:7. Búsquenla en la NTV. Sí, hermano, yo tengo, Dios ha hablado de Dios para... Listo. La NTV. Sí, la NTV. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Imagínese usted eso. Imagínese usted eso. Pastor Diego, la Dios habla hoy, ¿qué dice? Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. ¿Cómo pudo el libro de Job saber, antes de que se supiera que la tierra era redonda, antes que se supiera cualquier cosa, que la tierra cuelga en medio de la nada? Díganme ustedes. Cuando a mí se me aparece un ateo, yo no creo en nada, es que Dios, ¿cuál Dios? Yo vengo de una explosión atómica, entonces yo utilizo el libro de Job. Dios extiende el cielo al norte sobre el espacio vacío, no hay nada en el espacio y ahí está, colgado en medio de la nada está la tierra. ¿Cómo iba a saber alguien eso? Otra cosa que explica Job es las leyes sobre la condensación. Vámonos al verso 8 de ese mismo, de Job 26, verso 8. Anita. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Pastor Diego, ¿me lee la suya? ¿Dios habla hoy? Él encierra el agua en las nubes sin que las nubes revienten con el peso. ¿Cómo va a saber el libro de Job cuando nadie sabía nada, cuando no había habido un solo lumbrera científica que entendiera que las nubes conservan el agua, la ley de la condensación? ¿Cómo lo iba a saber? Un libro tan antiguo, pues ese libro me está comprobando que Dios sí es verdad, que hay un Dios supremo por encima de todo ridículo que diga que no, porque como este libro mucho antes de que esto lo descubrieran ya lo sabía. Hace miles y millones de años Dios dejó escrito este libro. ¿Ustedes saben quién descubrió las huellas dactilares? En el libro de Job. En el libro de Job, esa era, exactamente. Imagínense, Job, ¿quién sabía que un hombre era reconocido por sus manos? Job, váyanse a Job 37:7, pero la necesito en la Biblia de las Américas, que lo explica claramente. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. Imagínense eso. ¡Qué belleza! ¿Cómo iba a saber, me entiendes, que el libro de Job sabía que un hombre iba a ser conocido por sus manos, con sus huellas dactilares? De hecho, les voy a colocar una historia. Hace miles de años, bueno, miles de años no, sí, hace miles de años Dios nos dejó escrito. Y había un cristiano, él fue un antropólogo y un policía allá en Argentina, pero emigró a Argentina, pero él era realmente de Croacia. Y desarrolló y puso en práctica un sistema muy eficaz de identificación de personas por sus huellas dactilares. Y en una entrevista, él le preguntaron, ¿usted cómo supo eso?
Y él dijo, en la Biblia, yo como soy un hombre tan curioso, en la Biblia encontré que el hombre era conocido por sus huellas dactilares y me puse a investigar y eureka, ¿me entiende? Encontré eso. Búsquenlo en internet para que no digan esta zona como se idea unas fantasías, no, así es. O sea que las huellas dactilares empezaron en Sudamérica, o sea, por un hombre que emigró a Argentina y entonces leyó en la Biblia este pasaje, él mismo lo confesó en una entrevista, lo leí en la Biblia y entonces, ¿qué hizo? Ponerme a investigar y descubrí que un hombre era conocido por sus manos, por sus huellas dactilares. ¿Cómo iba a saber la humanidad de eso? ¿Cómo lo iba a saber? No, eso me hace ver que Dios es espectacular, que Dios realmente eso que dice Génesis 1:1 es cierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso me hace el libro de Job. Otra verdad es el tema de los días de los hombres. Job 14:5, por favor, el que lo tenga me lo lee. Dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no puedas pasar. O pasar, sí, son varios. O sea, ¿qué me está diciendo aquí la Biblia en Job 14:5, dependiendo la versión que tengan? Que los días del hombre ya están determinados por Dios. Que Dios ha decretado los meses y los días que nosotros vamos a vivir. Ya eso está claro, y eso está definido. ¿Me entiendes? Nosotros no venimos aquí para ser eternos, acuérdense, la eternidad no es aquí. Nosotros vamos a pasar después que moramos, vamos a ir a la eternidad con Cristo y después se nos van uniendo los seres que amamos. Entonces, muchos de nosotros a veces hasta le reclamamos a Dios a través del libro de Job, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Cuando en el mismo libro de Job me está diciendo, mira, Dios, cuando te creó, también puso la fecha de vencimiento. Tú tienes fecha de vencimiento aquí en la tierra. Tú no tienes fecha de vencimiento cuando pases a la eternidad con Cristo. ¿Me están conmigo? Pero todos aquí llegará un día en que vamos a partir. Estemos preparados, no solamente para partir nosotros, sino para ver partir a los seres que amamos. En la Reina Valera está más claro, Suanita. ¿Me lo lees, por favor, Anita? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Así es. Tenemos fecha en la creación, Dios nos creó y nos puso fecha de vencimiento. Tenemos una carrera, como yo les he dicho a ustedes, esa fecha es para correr la carrera de aceptar a Jesús, ¿me entiendes? Y poder entonces pasar a la eternidad con Cristo. Para eso son esos días, para eso es ese tiempo que el Señor nos puso. Entonces vuelvo y les repito, no solamente estemos preparados para ver partir a los que amamos, sino que estemos preparados hasta para partir nosotros, sabiendo y entendiendo que nuestra ciudadanía no es esta, nuestra ciudadanía real es la celestial, donde estaremos por siempre y para siempre con Cristo. ¿Qué mejor premio que ese? Haber en mi carrera aquí en la vida, haber aceptado a Jesucristo y el día que ya no esté físicamente, como decía Pablo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Ya no estoy aquí en la tierra, pero de todas maneras, qué espectáculo saber que el tiempo, la fecha de vencimiento que Dios me puso, la utilicé ¿para qué? Para recibirlo a Él y poder pasar a la eternidad con Él. La muerte sí, es un tema muy doloroso, ver morir a un ser que amamos, a un hijo, a un esposo, a unos padres, en fin, yo qué voy a saber. Pero de todas maneras les digo hoy, Job nos dice que el tiempo de todos nosotros tiene caducidad. Por tal motivo, esté preparado para ello y no reclamándole a Dios por qué Pepito Pérez se fue o por qué me quitaste, porque Dios no quita y ahora lo vamos a mirar. Sencillamente estemos preparados, gloria a Dios. No quiero decir que yo me alegre el día que quede viuda, para nada. Estaré triste, ¿me entiendes? Porque no voy a ver a mi esposo físicamente, pero sé que está con Cristo. Eso debe ser un motivo de gozo, de regocijo y sobre todo de paz en nuestros corazones. ¿Ok? Mire que también otra cosa, una verdad grandísima. Yo les voy a quitar hoy más de 1 hora porque necesito que esto me quede clarito. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, otra verdad que dice el libro de Job. Mire, el libro del Job me habla de las estrellas, de todo lo demás.
habla de la cruz del sur, de las estrellas, de la osa mayor, de un tal Abadón, que es un nombre en hebreo, pero en griego se llama Apolión. Vámonos a Job 38, del 31 al 33, pero quiero que me la busquen en TLA. Búsquenmela en TLA. Perfecto, esa es la traducción del lenguaje actual. Job 38, del 31 al 33, Anita, por favor. Puede hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches. Allí tienes a la osa mayor, a Orión, las 7 cabritas y la cruz del sur. Imagínate, textual, dicho textualmente, antes de que hubiera habido el microscopio ese que mandan para allá, el telescopio, perdón, es que microscopio, el telescopio ese Hubble que va y toma foto a todo. Ya el libro de Job me lo estaba informando, que hay una osa mayor, que hay unas constelaciones, que las estrellas se agrupan y hay las constelaciones. ¿Sí me entienden todo esto, muchachos? ¿Cómo iba a saber todo esto? Mire, lo de la cruz del sur. No sé si ustedes saben para qué es la cruz del sur. Estas estrellas que los que se aventuraban en el mar y se perdían, podía verla. A través de la estrella del sur, los navegantes encontraban el camino a casa. La cruz también para nosotros fue puesta para encontrar el camino a casa. El que estaba perdido en el mar buscaba, ¿verdad?, la cruz del sur y decía, listo, este es el camino a casa. Nosotros también busquemos la cruz de Cristo, que es la que nos guía a casa. No busquemos más a Job. Esa cruz, solamente como ahí pincelazo ahí de... Esa cruz fue puesta en la bandera de los australianos. ¿Ustedes sabían eso? La bandera de Australia tiene esa cruz. Se inspiró allí, porque ellos son una isla, ¿se acuerdan? Que fue formada por presos, cuando los presos de Inglaterra ya no había más donde ponerlos, y era una isla que le pertenecía a Inglaterra, y entonces, ¿qué pasó? Los mandaron para allá. ¿Por qué? Porque allá habían todos los animales feroces, los más mortíferos, todo, y los tiraron para allá para que se murieran, ¿me entiende? Y ellos empezaron, entonces, así se creó Australia, y ellos le pusieron esa cruz porque era la cruz que los devolvía nuevamente a Inglaterra. Por eso Australia tiene esa cruz, la cruz de la cruz del sur. En fin, yo me podría aquí quedar toda la tarde. El libro de Job tiene más de 15 verdades científicas, señores, que en nuestra era demuestran que la Biblia es real, demuestran que la Biblia es inspirada por Dios, ya que el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, ya hablaba de eso. Y todavía encontramos gente que desprecia este libro, diciendo que no es verdad. El engaño de Satanás al mundo entero, haciéndole creer a la humanidad una mentira para que no encuentren el camino a casa, que es la cruz. Y muchos de nosotros, aún cristianos, utilizando el libro de Job para otra cosa. Utilizando el libro de Job para traerme consolación de que Dios dio, Dios quitó. Para eso no era el libro de Job. Yo les quiero aclarar algo. Los 66 libros de la Biblia, ustedes saben que son inspirados por Dios, pero no todo lo que está en los 66 libros de la Biblia fue dicho por Dios. Se lo repito, los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, pero no todo lo que está en los 66 libros fue dicho por Dios. Dios dio, Dios quitó. No lo dijo Dios, no es una doctrina bíblica, lo dijo Job, un hombre que no sabía, no sabía que ni siquiera sabía que Satanás andaba por ahí, un hombre ignorante completamente, cosa que nosotros no somos, porque Dios nos dejó esta bitácora para poder entender sus verdades espirituales. Job no la tenía. Job estaba escribiendo esta bitácora que hoy usted y yo tenemos. O sea que muchas cosas que están en la Biblia fueron dejadas para nuestro ejemplo, para nuestra exhortación, para todo lo que usted quiera, pero no fueron dichas por Dios, fueron dichas por los protagonistas que Dios utilizó para hacer algo especial en ese tiempo de la historia. Entonces, usted no puede jamás de los jamases pensar en que todo lo que está Job es ley de Dios.
Aquí en Job, ustedes encuentran muchas cosas que no dijo Dios, sino Job o sus amigos, que no son doctrinas bíblicas. ¿Por qué les digo esto? Conozco a una persona que a los 12 años perdió a su papá. Un niño a los 12, ya es una persona adulta, ya es una persona que le hablé de este tema y lo comprendió. Lo encontré en mi vida, él me contó que desde los 12 años murió su papá de una enfermedad. Y en el funeral me cuenta él que alguien que estaba dirigiendo la ceremonia habló del libro de Job y dijo, como dice el libro de Job, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Motivo por el cual este niño de 12 años que oyó eso creció odiando a Dios. Era un hombre que no quería que se le hablara absolutamente nada de la Biblia. No, Dios no es bueno. ¿Cuál bueno? Porque yo siempre repito esto, Dios es bueno todo el tiempo, se lo recalco mucho aquí a la iglesia y a ustedes a veces también, pero yo en mi servicio, yo siempre empiezo, Dios es bueno todo el tiempo. La Biblia me informa que Dios da y Satanás quita, pero el libro de Job, un hombre dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y este niño de 12 años escucha y toda la vida, hasta los 40 y pico de años, no quería saber nada de Dios. A mí no me hablen de Dios. ¿Cuál Dios? Si Dios lo que hace es, mira todo lo que me manda. Vamos a la Biblia. Dios dio, dice la Biblia, pero Satanás es el que quita. Job no tenía, mis amigos, la revelación que Satanás era el que le estaba haciendo todo esto. Porque no tenía Job 1:1 para darse cuenta de eso. No tenía la Biblia para leer los primeros capítulos y darse cuenta que Satanás era el que estaba haciendo esto. Pero viene entonces un mal informado de la palabra y le dice a la gente, Dios dio, Dios quitó. Dios te quitó ese bebé porque necesitaba un angelito en el cielo. Dios te quitó tal cosa porque tal cosa. Y Dios no es esquizofrénico, mis amigos. Hay gente en este mundo odiando a Dios porque el mensaje no fue predicado de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a la idea de alguien que no supo dividir correctamente las escrituras. ¿Por qué? Porque yo les digo, el apóstol Pablo sufría con Timoteo, te pido, te exhorto, estudia, cuidado, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Se lo decía permanentemente Pablo a Timoteo. ¿Y cuántos de nosotros estamos llevando un mensaje porque lo que nosotros entendimos? Yo entiendo que Dios dio, Dios quita. Sea bendito el nombre de Dios. Y así no es la cosa. Voy a continuar, al final les doy la palabra. Desde ese día, esta persona pensó que Dios le mató a su papá. No quiere ir a saber nada de Dios por esa frase que está escrita en la palabra, pero que dice Job, un 50% de lo que dijo será verdad. Dios dio, pero el otro 50% era incorrecto, porque el que le estaba quitando no era Dios, era Satanás, porque tenía acceso, entrada al trono de Dios antes de la cruz. De hecho, el mismo Job decía, ojalá yo tuviera un mediador entre Dios y los hombres. Váyanse a Job 9. 9 del 33 al 35 en la NTV, por favor, quien lo tenga me lo lee. El mismo Job deseaba un mediador, cosa que nosotros sí hoy tenemos, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Job no lo tenía. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Ahí está. Job pensaba que Dios lo estaba golpeando. Job se imaginaba que eso venía de Dios, pero no era Dios. Y él decía, ojalá yo tuviera alguien que mediara. Nosotros lo tenemos, Jesucristo. Nosotros tenemos abogado en el cielo y eso era lo que Job estaba buscando. Hoy en día nosotros podemos entrar confiadamente sin temor ante Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios no busca nuestro mal. Lo que pasó en esa cruz fue algo maravilloso. Y nosotros que tenemos que estar bien entendidos para disfrutar entonces los beneficios de lo que Jesucristo ganó en la cruz y ya dejar de andar buscando males que no son nuestros, esos eran de Job. Usted tiene que mirar a Jesús. Céntrese en la cruz de Cristo, lo que Cristo ganó, no se centre en nada más. Entonces, ¿qué pasa? En Job 1, vamos a ir
allá. Y entonces mucha gente dijo que, mira, Dios le dijo a Satanás, mira, fíjate en mi siervo Job, ve corriendo y atácalo. Vámonos a Job 1 nuevamente y miremos entonces lo que sucede del 6 al 12. Y necesito la Biblia de las Américas, que se entiende mejor. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Sí. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de correr la tierra y de andar por ella. Dios, ¿tú de dónde vienes? Y él dice de recorrer la tierra, de andar por ella. ¿Qué andaba buscando? Acuérdense que era el fiscal, el que nos acusaba, buscando, ¿me entiendes? A ver qué, a ver a quién acusaba ante el juez. ¿Ok? Sigue, Anita. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hacemos un stop. Mucha gente dice, ay, si ve, si Dios no le hubiera dicho a Job que se fijara en, a Satanás que se fijara en Job, como Dios lo manda y vaya, mira, siervo Job. No, ese no era el contexto de la pregunta, señores. Mire lo que dice claramente, Satanás, Dios le pregunta, ¿tú te vienes de estar fijando en mi hijo Job? Tú vienes, como él venía a andar merodeando de la tierra, y yo decía, ajá, tú te has fijado en mi siervo Job, ¿cierto? Porque es que no hay un hombre como él, papá. Ese es el contexto de la pregunta y mucha gente la interpreta como, ay, Satanás no se había dado cuenta de Job y Dios lo chutó para allá. No fue así, no fue así, porque el mismo Dios le dice, como él viene de merodear la tierra, ya Dios sabía a quién viene a acusar ahora, pero resulta y pasa que Satanás, y lo vamos a ver cuando estudiemos quién es Satanás, ataca solamente a las posiciones más importantes de la tierra y Job tenía algo importante sobre la tierra, que era el hombre más rico de la tierra en ese momento. Y Satanás se aguanta hasta que usted sea cristiano, pero no se aguanta la combinación de cristiano rico. A Satanás no le gusta eso. No se aguanta, no se lo aguanta. ¿Por qué? Porque usted puede ser de influencia. Cuando usted es cristiano y es rico, usted cumple lo que dice la bendición que le dio a Abraham, Dios, que vas a ser enriquecido para que seas de bendición a otros. Entonces Satanás no desea que tú bendigas a otras iglesias, a otros hermanos, que tú abras iglesias, que abras, porque eso lo puede hacer el dinero. No se lo aguanta. Entonces sí, se aguanta que tú creas en Jesús, pero que seas cristiano y millonario. Ave María Purísima. Ahí sí se embejuca el berraco. Entonces, ¿qué dijo él? Ajá, tú vienes a andar viendo a Job, ¿cierto? Y él le dijo, ¿qué le dijo, Anita? Sigamos. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho toda una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Ahí está. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Muy bien, vamos a ver aquí qué pasó entonces. Ya van entendiendo verso por verso, ¿cierto? ¿Cómo es el juego? Satanás, ay, mira, Dios lo chutó y después Satanás tentó a Dios para que entonces lo mandara que le quitara las posesiones. Eso es lo que la gente interpreta de estos versículos, ¿sí o no? Y resulta que tampoco es así. Satanás tienta a Dios, eso puede ser, eso es imposible, ni aunque él se presentara en el trono, Satanás no podía tentarlo, porque hay una clara doctrina en la Biblia que me dice en Santiago 1:3 que Dios no puede ser tentado por el mal. Y entonces, ¿dónde echaron esa escritura? Los que piensan que Dios es tentado, ¿dónde pusieron la escritura de Santiago 1:3 que dice Dios no puede ser tentado por el mal? O sea que no fue que no. Satanás tentó a Dios y le dijo, mira, si tú le quitas todas las posesiones, vas a ver que te maldice en tu cara. No fue eso. Y la respuesta la tiene el siguiente verso.
le dijo Dios a Satanás, mira, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no se te ocurra poner las manos sobre él. Ay, Dios autorizó a Satanás, porque es que como Satanás es el mensajero de Dios, hasta eso escucho, hasta esas tonterías escucho yo a veces, que Dios manda a Satanás, es el mensajero, ¿no? ¿Quién dijo? Satanás es el devorador, es el malo y es enemigo de Dios. No puede ser un enemigo de Dios, ay, es mi mensajero. No es enemigo, dice la palabra, es enemigo. Y los enemigos no pueden, no, yo llamo a mi enemigo para que sea mensajero de mi hijo. ¿Hello? ¿Acaso David llamó a Ahitofel, que en ese momento sabemos la historia, para que aconseja a mi hijo? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Qué está sucediendo realmente ahí? Acuérdense, Dios le dice al diablo que la abundancia de Job, todo lo que él tiene, el poder lo tiene él, está en su mano. ¿Por qué? Porque desde el pecado de Adán y Eva, en el huerto del Edén, el diablo ha sido el Dios de este mundo, ya lo sabemos, y ha tenido la autoridad para robar, matar y destruir. Por eso le dice, pero si es que todo el dinero está en tus manos, es que tú eres el que tiene, o sea, todo lo que él tiene te pertenece, porque es así. Acuérdense, yo soy dice el Satanás, que yo soy el dueño de todo, porque a mí se me fue dado. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ustedes están entendiendo este tema tan tenaz de Job? Que cómo es posible que estemos tan confundidos con un libro que muestra otra cosa completamente diferente. ¿Cómo es posible que digamos, no, mire, es que Dios le dijo a Dios, le dio permiso para que tocara a Job? Porque eso es lo que he escuchado. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job. No, Dios le está diciendo a Satanás, como él sabe que todo lo de la tierra le pertenece a él, las riquezas, todo el cuento es de Satanás, él está diciendo, pero si todo lo de él está en tu mano. ¿Sí me entienden? Pero eso sí te digo, no vas a tocar su vida. ¿Y sabe por qué se lo dijo Dios? Porque al principio me dice la escritura que Dios mismo dice que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Job fue salvo, por decirlo de alguna manera, tuvo la protección de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre justificado por la fe en los holocaustos, en la sangre de animales. Me estoy haciendo entender. Por lo tanto, Satanás no podía tocarlo, como igual a nosotros. Satanás no nos puede tocar a no ser que nosotros se lo permitamos. Somos nosotros los que le permitimos a Satanás entrar a nuestra mente y ponernos pensamientos que nosotros creemos que son nuestros, pero no son nuestros. Son pensamientos que vienen del reino de las tinieblas para hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que la misma Biblia me dice, manténganse firmes en la fe en Jesucristo, renueven su mente con las verdades que están en el Evangelio. Usted fíjese en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de la Gracia. Lo del Antiguo Testamento sucedió para otras cosas, pero todo en su contexto. Y eso sucedió. Y la gente aquí me dice, no, que el diablo es el mensajero de Dios, que Dios autoriza o desautoriza a Satanás que nos haga o que no nos haga. O sea, una mano de doctrinas mentirosas cuando estamos dándonos cuenta que Dios mismo le está diciendo a Satanás es que lo que él tiene te pertenece porque tú eres el Dios de ese mundo. Y eso lo vimos claro cuando Satanás le dijo en Lucas 4, le dijo, se llevó a Jesús y le dijo, mira, yo te doy todas estas riquezas de la tierra, todos estos reinos son tuyos si me adoras, porque todo esto es mío, a mí me pertenece porque a mí me lo dieron. Entonces la gente, ay no, entonces Satanás le dijo, vaya pues, hágalo sufrir, quítale todo, que sufra, que llore, pero que quede vivito para que coja juicio y sufra más. ¿A quién se le ocurre que un padre, Dios mismo, que mandó a su hijo, que nos dice claramente en Juan 3:16, que él mandó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ahora se le dio por decir, vaya, pues listo, no lo vaya a matar para que sufra en vida, y le quita todo, le mata a su familia, le quita a los hijos, le vienen huracanes, lo destroza su casa, se queda en la conchinchina, la esposa lo deja botado, los amigos llegan a decirle un mundo de cosas. ¿A quién se le ocurre si la doctrina de la Biblia dice que Dios mandó a su hijo antes que nosotros lo recibiéramos para que nosotros fuéramos aceptados en el amado?
¿Representa Job un ejemplo, un patrón para el cristiano? Fueron las 3 preguntas que le hice en el Facebook. ¿Representa Job un patrón, un modelo para la vida de un cristiano? ¿Hay alguna similitud entre la vida de Job y la del cristiano? ¿Tiene más peso la declaración de Job que la declaración de Jesús y Pablo? Por supuesto que no. No, la respuesta es clara. No, no, no. Job no tenía un pacto con Dios, usted y yo sí lo tenemos. Job no tenía conocimiento del diablo, nosotros ya sabemos quién es ese sinvergüenza. Y por eso la Biblia nos dice, está ahí atentos porque ese devorador anda buscando a quién devorar. Y como ya yo sé cómo es la vuelta con él, ¿yo qué hago? Como me dice el Señor, permanezco firme en su palabra, ¿cierto? Me congrego en una iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario que todos estemos en unidad. Es necesario que unos cuiden a los otros. Y eso solamente se logra en una iglesia, en una congregación. No se logra usted como casa sola, conectándose aquí al Zoom, cuando yo tengo estudios y no va a la iglesia. No, señor, el Zoom, esto es porque usted está aprendiendo, pero la iglesia, el Zoom no reemplaza a la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. Usted necesita una iglesia donde congregarse para que otros oren por usted, para que se cuiden unos con otros. Usted lo necesita. Usted no puede andar por ahí como casa sola. Acuérdense de las ovejas. Las ovejas cuando se van del redil, el lobo se las devora fácilmente. Entonces, Job no tenía pacto, usted y yo sí lo tenemos. Job no tenía el pleno conocimiento de Dios que usted y yo sí tenemos. Job no había nacido de nuevo, imagínese usted tremenda perla. Job no había nacido de nuevo. El creyente no es víctima, es vencedor a través de la sangre de Cristo. Eso no le sucedía a Job. Nosotros somos criaturas nacidas de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu es poderoso. ¿Me entiendes? Hemos nacido de nuevo, despertado de un reino y insertados en otro. Ahora tenemos todos los atributos que Jesús dice que tenemos y Job no los tenía. Entonces Job no tenía armas para luchar, nosotros sí. El creyente tiene una arma poderosa que es la sangre de Jesús. Job no la tenía. Job no tenía un intercesor, lo más tenaz del caso. Nosotros sí tenemos uno y es Jesucristo. Entonces yo les pregunto ya hoy para terminar, a ver si nos dejamos el cuentico de que quede Job y quede Job y quede Job. Cuando tomemos el libro, en el club del libro, que empecemos verso por verso, usted tenga claro para qué fue escrito el libro de Job, para comprobar que Dios es creador. Para comprobar que Dios es creador. Entonces yo le pregunto, ¿a quién vamos a seguir? ¿Usted va a seguir fijándose en Job o en Jesús? Porque aunque es interesante leer acerca de un hombre de tanta paciencia y ver la misericordia que Dios tuvo con él en su vida, es de mucha relevancia para nosotros los cristianos, pero eso no tiene nada que ver con los cristianos del nuevo pacto. El Señor nos respalda con toda abundancia del cielo, dicen las escrituras. Nos ha dado promesas y nos ha establecido en un pacto eterno con nosotros a través de la sangre de Jesús. Vale la pena, señores y señoras, pasar más tiempo investigando el nuevo pacto en lugar de andar investigando la vida de Job. Job es un ejemplo de lo que produce la ignorancia y el temor de quién es Dios. Job es un ejemplo, no es un modelo. Jesús nos habla que todo es posible en todo aquel que cree en Cristo. Job era ignorante, culpaba a Dios de todos sus problemas. Imagínense usted, muchos de nosotros nos estamos comportando como Job, culpando a Dios de nuestros problemas. Cuando Cristo dijo muy claro, Jesús es Dios en la carne y culpó al diablo de la destrucción del mundo. ¿A quién le cree usted? ¿A Cristo o a Job? ¿A Job que dijo, ay Señor, quita de mí esto porque me estás dando muy duro? ¿O a Jesús que cuando vino en la carne Dios mismo dijo, el diablo es el que viene a robar, matar y a destruir? Job dijo, Dios quita. Jesús declara, es el diablo el que quita. Job decía, mira, los terrores de Dios me combaten. Jesús dijo, no, Señor, yo vine a llevar el yugo de ustedes sobre mí. Yo vine a eso. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. Yo creo, para terminar, que es obvio para todos que nuestro ejemplo y la base de nuestra fe se encuentra en Jesús y no en Job. Como dijo el Padre, hoy se los dedico. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él
oíd. No es Job, es Jesús. Amén.